El gozo está encendido. Un mensaje basado en Mateo 11, del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El gozo está encendido. Este es el tercer domingo de Adviento y se enciende la vela del gozo. ¿Qué falta nos hace? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y sin duda que para completar todo lo que hace falta hasta Navidad necesito fortalecerme. En el 2020, durante el tiempo del aislamiento, descubrí que una de las mejores disciplinas espirituales para fortalecer mi salud mental y espiritual era el hacer manualidades con mis hijos. Mientras a mi esposo le ayudaba mucho salir a caminar y a jugar en el parque con los chicos, para mí el crear los personajes del pesebre en diferentes materiales me daba una gran satisfacción y una oportunidad diferente para enseñarles a ellos la historia de la Navidad y recordarme a mí misma las promesas de Dios cumplidas a lo largo de la historia. Si algo necesitábamos en el 2020 era la fortaleza del Señor que el gozo nos da. No importa cuánta fe tengamos, los tiempos de prueba, los tiempos difíciles tienden a drenarnos del gozo y de la satisfacción. Por eso hay que aferrarse a la alegría que producen las señales del reino de Dios, de la presencia y compañía del Señor en medio nuestro. El Evangelio de Mateo nos cuenta de ese momento de duda, de dificultad y de prueba que vivió Juan el Bautista en la cárcel. En medio de su incertidumbre, un hombre grande entre los grandes. Es más, para Jesús, Juan mismo era una señal del reino de Dios, la promesa que esperaba el pueblo de Israel, el regreso de aquel fuego profético como el de los tiempos de Elías. Pero hasta Elías tuvo sus duras pruebas, en donde perdió toda esperanza, paz y alegría. Después de ver a Dios hacer maravillas por medio de él mismo, Elías se encerró en una cueva por miedo. El texto en Mateo nos habla de ese momento en la cárcel, en la vida de Juan el Bautista, el que predicaba en el desierto de aquel que iba a venir, que había presenciado una manifestación poderosa de Dios en el bautismo de Jesús. Al conocer todo lo que estaba haciendo Jesús, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Jesús apeló a las señales milagrosas que profetizó Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Más que centrarse en la incertidumbre de Juan en un momento difícil, Jesús nos habla de la incredulidad humana en general. Juan, siendo un hombre tan excepcional, no tenía la seguridad de quién era Jesús. Pero peor aún, la multitud que lo seguía, independientemente de las grandes señales y milagros que vieran en ambos, lo que buscaban era encontrarle sus faltas para rechazar su mensaje. Porque vino Juan, que comía y bebía, y dicen demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Necesitamos la sabiduría y el discernimiento. La sabiduría y el discernimiento encienden el gozo, ese gozo que nos permite fortalecernos en las bendiciones, provisiones y manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Esos grandes y pequeños milagros que nos recuerdan en tiempos de dificultad que Dios no nos ha dejado solos, que Dios está con nosotros. Incluso los seres humanos podemos tener todo lo que necesitamos para vivir a plenitud, pero nos acostumbramos y perdemos la satisfacción. Como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden. Dicen que el cerebro se acostumbra a esos niveles de dopamina y oxitocina que generan felicidad, y lo que antes nos resultaba maravilloso termina siendo indiferente y hasta le encontramos mil faltas. En tiempos duros como los que estaba viviendo Juan en la cárcel, tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación de permitir que la dificultad, que la prueba nos abrume y que la frustración se adueñe de nuestros pensamientos. Nos podemos convertir en jueces injustos de las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestro trabajo, incluso de nuestra comunidad de fe. A veces, aún como creyentes, en lugar de poner nuestro corazón en las promesas y bendiciones del Señor, nos dedicamos a quejarnos y a buscar mil faltas, a abrumarnos por las cosas que no resultan como queremos. Yo creo que el gozo y el contentamiento son esa parte del fruto del Espíritu que es de encendido manual para poder persistir con paciencia en medio de la aflicción. Me explico. Vivir en gozo, contentamiento y felicidad requiere de la disciplina de la gratitud, de vivir en alabanza a Dios por todo lo que recibimos, vivir en reconocimiento de la gracia del Señor y de las señales de su amor en medio nuestro, las señales del reino. La alabanza y la gratitud producen contentamiento y alegría, que nos dan la fuerza, voluntad y el resplandor para que nosotros mismos nos convirtamos en señales de la gracia de Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Encendamos el gozo. Si bien es cierto que en nuestro país estamos viviendo tiempos complejos de escasez, de contienda y de destrucción, encendamos el gozo recordando lo que nos ha enseñado el Señor en el tiempo de aflicción, lo que hemos aprendido sobre perseverar unidos y unidas en la paciencia y en levantarnos en amor y cuidado mutuo. Si bien es cierto que nuestras familias han vivido conflictos, pérdidas, enfermedades y dificultades, encendamos el gozo recordando cómo Dios nos ha mostrado su gracia, su fidelidad, su sanidad, su provisión, su amor, su misericordia, perdón y reconciliación de generación en generación. Dios no nos ha abandonado. Si bien es cierto que este tiempo nos ha hecho claro cuán frágiles somos, que nos debilitamos, que nos falta tiempo, los recursos, las capacidades para hacer todo lo que hace falta hacer, encendamos el gozo recordando que el Señor se glorifica en nuestras debilidades y que aún a pesar de ellas hemos sido parte de la obra de su reino para la sanidad, reconciliación, liberación y salvación del mundo que vive en tinieblas. En tiempos de Adviento, supliquemos, hermanos míos,
por ese bautismo del Espíritu Santo y fuego que encienda el gozo en nuestros corazones. Un gozo sanador, un gozo fortalecedor, un gozo revitalizador que nos libere de las ataduras de la expectativa de este mundo y las heridas que han dejado los tiempos de prueba en nuestra mente y corazones. Salgamos de aquí alabando con gratitud por lo que Dios ha hecho para que el gozo se mantenga encendido.